Dice Isaías 46, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Dice, todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Escuche bien, esta serie está basada en que Dios no sugiere, Dios determina. Dile al que tiene a tu lado, Dios no sugiere, Dios determina. Y escuche bien, creer es una cosa y vivir recibiendo aquello que tú crees es de otro nivel, es otra cosa. Hay gente que está entre nosotros que no dudo de que crea, pero no vive conforme a lo que creen. Una cosa es creer y otra cosa es vivir conforme a lo que yo creo. Y bueno, vamos a hacer una intro. Y cuando nosotros vemos un partido de fútbol y hay una victoria, hoy es un gran día, yo lo sé, hoy va a ser maravilloso. Desde la capital de España van a acontecer cosas increíbles. Esta tarde será increíble, el ambiente en Chipiona estará en fuego. En fuego. Y cuando hay una victoria, pues, ¿cómo celebran, no, los goles de los equipos, no? Da igual que sea un equipo mayor o un equipo menos, uno celebra, ¿no? Los goles con toda la fuerza, ¿no? Otros aplauden, ¿no? Un cambio político. Otros aplauden a un artista y corean su nombre, ¿no? Y al final de todo ese tipo de situaciones te das cuenta que lo que quedó es un dolor de garganta y nada más. Porque el futbolista que metió el gol va a recibir una compensación. El político por su victoria, pues, no vamos a pensar mal, pero algunos meten la mano donde no le corresponde, pero ya están celebrando que van a poder meter la mano. Otros artistas por su gran concierto reciben una compensación también. Y cuando venimos a la iglesia, nosotros debemos de aprender a celebrar el mejor gol, el mejor aplauso, de entre los aplausos, el mejor gol del mejor futbolista, como si le estuviéramos aplaudiendo al mejor artista, al mejor político. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos tiene el poder para cambiarnos, mas Dios tiene el poder de cambiar mi vida. Por lo tanto, yo tengo que celebrar con toda mi fuerza que el autor y consumador de la fe puede cumplir aquello que Él ha dicho y determinado. Por lo tanto, celébralo. Celébralo. Festéjalo. ¿Y por qué tengo que celebrar? Porque hoy tú estás recibiendo una palabra que transforma, que te impulsa a otro nivel de la esfera. La palabra de Dios es viva. ¿Y cómo? Celebre la palabra. Tenemos que aprender a celebrar la palabra. Porque cuando tú celebras la palabra, probablemente te va a quedar un dolor de garganta también, un dolor de palma, pero va a conseguir la transformación que tanto desea y espera. Por lo tanto, celebre la palabra, te lo pidan o no te lo pidan. Te digan aplaude o no aplauda. Te pidan una cosa, te pidan otra, celebre la palabra. ¿Por qué? Porque cuando estamos soltando una palabra, no es una palabra del hombre, es una palabra que tú y yo debemos de decidir que me apropio de ella, es mía, la recibo en mi corazón. ¿Por qué? Porque es una palabra que tiene el poder para cambiarme, transformarme, y no necesito que nadie me lo pida. Simplemente lo que hoy yo estoy recibiendo, yo digo amén, me apropio de ella y voy a esperar con expectativa lo que Dios está diciendo. Por lo tanto, Hebreos capítulo 4 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Dice, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros, ¿qué? Más íntimo. ¿Y qué más? Y deseo más íntimo. Wow. La palabra es viva y eficaz, pero también nos expone. Y la palabra dos filos, quiero que tenga toda tu atención en esto, porque ¿cuántas veces hemos escuchado eso? La palabra es cortante y parece que viene a cortarnos el cuello. La palabra de Dios es cortante, como dos filos. En el original griego dice que significa distomo. ¿Y qué significa distomo? Dos bocas. ¿Y qué quiere decir todo esto? Una,
que es eficaz, pero necesitamos dos bocas, distomo. Una boca primero, diciendo, restaura mi familia, restauraré tu familia, nada te faltará, te daré la fuerza, haré de ti una nación grande. Y otra boca diciendo, es para mí, me apropio, lo celebro, lo cojo y lo hago una realidad en mi vida. Dios profetizando y personas como tú y como yo apropiándonos de ello. Claro que la palabra es doble filo, pero necesita dos bocas. Una que lo suelta y otra que lo recibe, creyéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, somos el segundo filo. Y tenemos que creer la palabra. ¿Qué es lo que Dios ha dicho acerca de ti? ¿Qué es lo que Dios ha dicho acerca de tu familia? La noticia es, Dios lo va a cumplir. Solo necesita que tú comiences a celebrar lo que Él ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios nos sugiere. Cuando Dios habla, Dios determina. Cuando Dios habla, Dios no te está preguntando qué opinión tienes tú acerca de las promesas que Él te ha dado. Dios está diciendo, estas son mis promesas y esto lo voy a cumplir. Su palabra es sí y amén. Se lo pidan o no se lo pidan, tú y yo debemos de aprender a celebrar la palabra y a recibir la palabra, porque es cortante como doble filo. ¿Estás conmigo? Distomo. Dile al que tiene a tu lado, distomo. La que sale y la que se apropia de ella. Y en la iglesia, comunidad, vida, debemos de aprender a celebrar la palabra. ¿Por qué? Porque Satanás fuera está celebrando sus pequeñas victorias o aquellas batallitas que él ha ganado durante la semana, pero aquí celebramos las victorias de Cristo Jesús. Díganme y apláudele por favor. Celebre, 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 celebre. Y no podemos celebrar un gol o dejar de simplemente pasar la oportunidad de omitir la palabra de Dios. ¿Cuánta satisfacción nos causa un gol? Y esta tarde más por todo lo que supone y todo lo que hay en juego. Pero el gol no cambia a nadie. Pero la palabra de Dios cambia y transforma vida. ¿Y cuántos creen que la palabra de Dios es envolvente? Dígale al que tiene a tu lado, la palabra de Dios es envolvente. Por medio de la gloria de Dios nos envuelve. Y la gloria de Dios es envolvente. Y escúcheme bien, hace 2025 años ya descubrimos de que había unos seres que estaban diciendo santo, 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 santo. 50 años descubrimos de que había unos seres que decían santo, santo, santo. Hace 6 meses descubrimos que había unos seres que decían santo, santo, santo. Ayer descubrimos unos seres, hace una semana, que decían santo, santo, santo. Ayer, santo, santo, santo. Anoche, santo, santo, santo. Hace una hora, santo, santo, santo. Hace media hora, santo, santo, santo. Hace un minuto, santo, santo, santo. Hace una milésima de segunda, santo, santo, santo. Y vamos a decir juntos, santo, santo, santo. Apocalipsis, tranquilo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Dice, cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas. Y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. ¿Qué había en las alas? Dice, día tras día y noche tras noche repiten continuamente. Es el Señor Dios, el Todopoderoso. Escuche bien lo que dice. El que siempre fue, el que es y el que aún está por venir. No paran de celebrar al Santo. Tú y yo debemos de aprender a celebrar. ¿Y por qué no se cansan? Dice la Biblia que no paran, tienen ojos por todas las alas y no paran de decir santo, santo, santo. ¿Y cuál es la definición de santo en hebreo? Lo nuevo de Dios. Santo en hebreo significa lo nuevo de Dios. No pueden dejar de decir santo, santo, santo. Y cuando tú y yo estamos diciendo santo, 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 estamos diciendo lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Revélame lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo para esta temporada? Estamos en un proceso metido para descubrir la gloria de Dios.
No me sorprendo de lo que hemos vivido. Me tengo que sorprender y preparar para lo que vamos a vivir. Lo nuevo de Dios, son recursos inagotables. Uno deja de tener envidia cuando entiende de que no estoy creyendo, depositando mi confianza solamente en un Dios que es limitado, sino todo lo contrario. Mi Dios es ilimitado. Y la fuente de recursos de Él es inagotable. Porque yo entiendo cuando deposito mi fe en Él, mi confianza, de que yo entiendo de que mi Dios tiene cosas sin estrenar. De que mi Dios tiene algo nuevo para hoy. De que mi Dios tiene algo nuevo para mi finanza. De que mi Dios tiene algo nuevo para mi matrimonio. Hay algo nuevo de Dios para cada uno de nosotros. Pero tú y yo debemos de entender. Fe, unción, son necesarias. Pero vamos camino a la gloria de Dios. Segundo punto. El primero, ¿cuál era? Envolvente. ¿Y cuál es el ejemplo aquí? La gloria de Dios es envolvente y genera una atmósfera que nos envuelve. No es que tú y yo subamos el nivel, simplemente que la gloria de Dios se manifestó. Orábamos, meditábamos. Muchos dicen no hacíamos nada extraordinario, simplemente entendimos que necesitábamos la gloria de Dios. Hay muchos que oran, Señor, cambia el ambiente. ¿Quieres sol? ¿Quiere lluvia? ¿Quiere otoño? ¿Quiere primavera? Queremos la gloria de Dios. Es lo que transforma. Aprendan a pedirle a Dios las cosas por su nombre. La gloria de Dios. Hay fe, hay unción, la gloria de Dios. Segundo punto. Lo nunca visto, oído, imaginado. Y yo quiero ponerte un ejemplo. Una chica ciega. Yo hay tanta tristeza cuando me encuentro esas chicas por la ciudad ciega. Me encantaría un día poderle decir, ¿cómo llega a tu casa? ¿Cómo te imaginas lo que toca? Y si nunca vio, probablemente me dirá, no me puedo imaginar algo que nunca he visto, puesto que nunca lo he visto. El ciego de nacimiento no puede imaginar aquello que primeramente no ha visto. Ahora bien, si nunca lo hemos podido imaginar, si nunca lo hemos podido ver, sería la pregunta o sería la introducción, ¿cómo yo me lo voy a imaginar? Si nunca yo lo he podido ver, ¿cómo yo me lo puedo imaginar? Dice 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. A eso se refiere en las escrituras cuando dice, ningún ojo ha visto, por lo tanto, yo lo sé todo. Dice, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para ¿quiénes? Tengo una buena noticia, lo que Dios tiene para nosotros no lo ha visto hombre, no lo ha imaginado y no lo ha oído. Por lo tanto, no te canses de decir santo, 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 santo. Porque es nuestro eslogan como iglesia. Estamos diciéndole lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Es explícito cuando explica la carta de Corintios. Ojo, oído, no imagino, aún no subió a corazón de hombre. Son las cosas que yo tengo preparadas para los que me aman. ¿Cuánto le aman al Señor? Dice Filipenses 4:19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesita de la gloriosa riqueza que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Wow. Diga conmigo, gloriosa riqueza. Explícito. Nos dará mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Gloriosa riqueza. En la fe, atento aquí. No quiero que entremos en conflicto, pero es atento aquí. No te pido que lo compartas, solo te pido que te apropies, porque nos va a cambiar la vida. La fe, en la fe tenemos que pedir e imaginar aquello que queremos. Porque la fe dice que es la certeza y la convicción de lo que nunca lo vi, pero tengo que tener fe en la gloria de Dios conforme a su riqueza. Acabamos de leerlo, ¿no? De la gloriosa riqueza.
Por lo tanto, en la gloria de Dios, conforme a su riqueza, así Él nos dará. Esto tienes que entenderlo. Aquello que no entiendo, Él te lo va a dar. Aquello que no comprendo, Él te lo va a explicar. Aquello que no entendiste en tu primera etapa, Él te lo va a traer. Todo lo que viene de la gloria de Dios es impensable, inconcebible, inimaginable. Por lo tanto, el pueblo, nuestra obligación, nuestra responsabilidad, me gusta más esa palabra, es mantener las expectativas arriba, porque cuando la gloria de Dios se empieza a manifestar en un lugar como el tuyo y como el mío, va a haber cosas impensables, inconcebibles, inimaginables. ¿Tú estás listo? Santo, 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 santo. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Marca la diferencia. Un hijo de Dios que entra en la gloria no dice, pastor, ahí voy, ahí voy. En la gloria no se va así. Así se camina en la fe. En la gloria no se va así. No es de poco a poco, sino es de gloria en gloria, de victoria en victoria. En la gloria es de mucho a más y de más a sobreabundante. Necesitamos mudarnos, no dejar la unción, no dejar la fe, pero entrar en la atmósfera de la gloria de Dios. En la fe pensamos lo que quiero y imaginamos. En la gloria me deleito en el Señor. La fe es donde expliqué el martes. En la fe tú y yo tenemos que dar un paso al frente, porque tú y yo tenemos que creerle. En la gloria tenemos que echarnos a un lado y deleitarnos en lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos quieren deleitarse? Y el salmista dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tú. La definición de deleite, ¿habéis pensado alguna vez qué es lo que era? Esto va a ser fuerte. Dígale al que tiene a tu lado, esto es fuerte. La definición de deleite en el original significa capricho. Él concederá tus caprichos, hermano, conforme a su palabra. ¿Qué padre no le da un capricho a un hijo? ¿Por qué nos han vendido una imagen de Dios distorsionada? ¿Sabe la definición de deseo? La definición de deseo, que como pone la Reina Valera, dice que en el hebreo, dice que la definición de deseo es una solicitud al cielo. En la fe tenemos que pedir e imaginar. En la gloria aprendemos a deleitarnos en el Señor. Entonces, por lo tanto, ¿qué quiero decirte esta mañana? Tus deseos se vuelven una solicitud al cielo y el Padre nos lo da porque le complace ser nuestro Padre. Punto. No por nuestras obras, no por nuestro servicio. El Padre le complace ser nuestro Padre. Y por eso a veces cuando no andamos al 100%, el Padre le complace entregarnos infinidades de bendiciones. A pesar de saber y entender de que nuestro corazón está en un proceso llamado poda. Y vemos cómo Dios nos comienza incluso a regalar bendiciones. El tercer punto, Dios no sugiere, Dios determina. El tercer punto es determina. Acompáñame al libro de Amos, capítulo 9. Dice la palabra del 13 al 15. Llegará el día, dice el Señor, en el que el grano y la uva y las uvas crecerán más rápido de lo que pueden ser cosechados. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio de tierras lejanas, reedificarán sus ciudades que están en ruina y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán sus vinos. Los plantaré firmemente allí en su propia tierra. Nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice el Señor. Escuche bien. Dios ha decretado. Y si Él lo decreta, no hay posibilidad
a que no se cumpla. Voy a decirlo de nuevo. Si Dios lo ha decretado, no hay ninguna posibilidad a que no se cumpla. Lo único que hace falta es que tú y yo entendamos de que no falta mucho para su cumplimiento. No falta mucho para que Él lo haga. Lo que pediste, lo que anhelaba, lo que soñaste, lo que derramaste delante de su presencia, el mensaje es, no falta mucho. No falta mucho. Todo sucederá tan rápido, como hemos leído en el libro de Amos, que nos marearemos de ver bendición por un lado y bendición por otro lado. ¿Por qué? Porque las bendiciones, la gloria de Dios, son envolventes. Las bendiciones te llegarán por la izquierda, te llegarán por la derecha, te vendrán por delante, te vendrán por detrás. Y recibirás bendiciones del cielo. Irás de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y en la gloria vamos de una bendición a otra bendición. Y de la otra bendición a la otra bendición. Y de la otra bendición a la otra bendición. Por eso es importante entrar en la gloria de Dios. Juan capítulo 1, versículo 16 dice así la palabra. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida. Por lo tanto vamos de bendición en bendición, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Por lo tanto, en la Biblia no dice vamos de poco a poco. Ahí vamos poquito a poco. En la Biblia dice tras una bendición, otra. Si tú quieres ir poquito a poco, está bien, pero yo no voy a caminar poco a poco. Yo voy a ir de gloria en gloria. Llegaré a casa y habrá bendición. Llegaré a mi trabajo y encontraré bendición. Llegaré al lugar de encuentro con mi familia y encontraré bendición. Llegaré al lugar donde me están esperando y encontraré bendición. Esto no sucede en la fe. La fe tienes que esperar. Y yo ya me cansé de esperar, no sé ustedes. Yo estoy creyéndole a Dios que en la gloria, a donde Él nos está dirigiendo, es una tras una, de bendición en bendición, de gloria en gloria y de poder en poder. En la gloria uno trae el futuro al presente, el aceleramiento. En la gloria traemos a la existencia, a nuestra realidad. Lo que era inalcanzable humanamente en la gloria viene fulminantemente sobre nuestras vidas. La definición de fe, pues, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿por qué Juan capítulo 11, versículo 10? Versículo 40. No estoy diciendo de que no tengamos que tener fe. Claro que la fe es la primera puerta que tú y yo tenemos que atravesar. Pero yo ya doy por hecho de que todos los que estamos en este lugar tenemos un mínimo de fe que le agrada a Él. Y por consecuencia el Espíritu Santo ha entrado en mi vida. Y si el Espíritu Santo yo le he aceptado al Señor como mi Señor y mi Salvador, el Espíritu Santo ha venido sobre mi vida, ya hay unción en mi vida. Por eso a veces me pongo a hablar con un compañero y el compañero se emociona y se quebranta. Porque no soy yo, es la unción que estoy desprendiendo. Pero no estudié, no hice un gran máster para evangelismo. Da igual, es tu fe y es la unción que hay dentro de ti. Se te metió la unción dentro de ti. Pero ahora entramos en otra etapa. Y Juan capítulo 11, versículo 40. ¿Por qué dice ahí? Jesús respondió: no te dije que si crees. Es importante creer. Dice, no te dije que si crees, ¿verá la qué? No dijo verá tu fe hecha realidad. No dijo verá, dijo verás la qué. Solo pediros algo. Despierten a esta realidad. Despierten a esta realidad. No vayas al ritmo de tu fe. Ve al ritmo de la gloria de Dios. Repito, no vaya al ritmo de tu fe. Ve al ritmo de la gloria de Dios. En la fe no se ve. En la gloria nos deleitamos, lo disfrutamos. Yo quiero deleitarme en la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A donde mire, tú encontrarás bendición. A donde tú proyectes, tú encontrarás bendición. Porque dice que iremos una tras otra. Quiero ponerte un ejemplo. Job capítulo 1. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable. Di conmigo intachable. De absoluta integridad. Di conmigo integridad. Y dice por consecuencia que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Cuando yo leo esto, Señor, si Job era mejor que yo y no vea la que pasó,
¿qué es lo que no va a venir sobre mí? ¿No te lo pensaste alguna vez? ¿No escuchaste? Yo he predicado incluso, Dios le quitó todo a Job. ¿Escuchó eso alguna vez? Era temeroso, era intachable, era íntegro, apartado del mal. ¿Por qué le fue así? Es mi pregunta. Job capítulo 1, del 9 al 12. Dice, Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él. Dios quería protegerlo. Dice, de su casa y de sus propiedades. Dice, ha hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldeciré y maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quiera con todo lo que posea, pero no le haga ningún daño físico. ¿Quién le quitó todo a Job? Él era como nosotros. Versículos más adelante, él identifica que Dios le quitó todo. Pero en este texto encontramos una revelación. Dios permitió hasta que no le hiciera nada físicamente. Pero no, Dios le quitó todo a Job. Ahora bien, dice Job 9:33, si tan solo hubiera un medidor entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Era una expresión increíble de Job. ¿Sabe cuál es la diferencia entre Job y nosotros ahora? Que en el contexto de Job todavía Jesucristo no había venido. Y no había ese árbitro, no había ese mediador. Todavía había consecuencia del pecado de Adán y Eva. Dice Romanos capítulo 5, sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron. Incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero ahí hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque tienes que liberar a tu mente, tienes que liberar tu espíritu, tu corazón. Y nunca pienses de que Dios está negociando con tu vida. Dios permitió eso sobre la vida de Job. Pero hoy tú y yo vivimos, atento aquí, vivimos ya con ese mediador. ¿Quién es ese mediador? ¿Quién pagó por nuestros pecados y nuestros delitos? Mateo capítulo 4 le dice, te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Fue lo que Satanás, de la manera que estaba tentando Satanás a Jesús en el desierto. Te daré todo esto si te postras y le adora y me adora. Yo quiero animarte a que tú entiendas de que tu vida fue pagada con un alto precio. Y Dios no negocia nuestra vida. Dios mandó a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros para que no tengamos que sentirnos como Job se sentía. Job se sentía sin el mediador. No podía recurrir. No había una solución. No había un camino. Pero vemos que por medio de la vida de Jesús, entregándose en el Calvario, llegando a morir en forma de cruz, siendo crucificado por nuestros pecados y delitos, tú y yo hemos sido comprados, redimidos y resucitando al tercer día y exhibiendo y publicando a todo principado y a toda potestad. Por lo tanto, ¿por qué te cuento la vida de Job? No te creas las mentiras que vienen a tu mente. Dios no negocia con nuestra vida. Tú eres digno y yo soy digno. Tú eres santo y yo soy santo. No es por nuestra obra, es por su gracia. Pero quiero animarte a algo. Para cerrar este mensaje, como el vino se derrama por las montañas y colinas, hará que todo esté bien y se encargará de lo que nos robaron o de lo que perdimos. Escuche bien, si queremos recuperar aquello que se nos fue quitado, en la fe
Y en la unción no va a ser suficiente. Tenemos que mudarnos a la gloria. La combinación perfecta. Fe, unción y deleitarnos. En la fe es bueno. Y yo como iglesia estamos marcando 9 años de fe y de unción. Pero viene una nueva temporada donde tú y yo no va a depender tanto de tu fe, no va a depender tanto de nuestra unción, va a depender de la gloria de Dios. Y el aceleramiento está en la puerta. Solo necesitamos decirle, entra, ven, porque tú formas parte de esta ecuación. ¿Cuántos dicen amén? Y reconstruiremos ciudades y plantaremos viñedos. ¿Y qué significa esto? Hoy muchos trabajan para jefe, pero proféticamente esta palabra va a afianzar nuestro corazón y nuestras vidas, nuestras familias. Nosotros no vamos a ser de aquellos que van a tener que pedir. Nosotros vamos a ser de aquellos que vamos a generar. Nosotros de aquí van a salir los mayores empresarios, las mayores empresarias. Las mayores empresarias y los mayores empresarios de aquí. Nuestros hijos, las siguientes generaciones, van a marcar el presente, dije, no el futuro, el presente. Porque en la gloria de Dios traemos el futuro al presente. Y no necesitamos esperar a que tengan 30 años para verlos florecer. Dios no necesita esperar que tú ya pienses o medites más acerca de su palabra. Dios necesita que tú despiertes. Valora tu fe, valora tu unción, la cual Él te entregó por medio del Espíritu Santo, pero nos está diciendo como iglesia, múdate a mi gloria, porque ahí te vas a deleitar. Cosas nuevas, ojo no vio, oído no escuchó, mente aún no imaginó, a corazón de hombre no subió todavía. Son las cosas que tengo para los que me aman. Usted va a ser un generador de empleo. Corramos. ¿Qué significa el vino en la Biblia? Representa el gozo. Nosotros tenemos que tener en nuestro ADN el gozo. Alguien que camina en la gloria de Dios no va de poco a poco ni camina entristecido, ni amargado. Alguien que camina en la gloria de Dios es alguien que transmite gozo. El aceite representa la provisión del cielo en cuanto a la protección. Dios nos está protegiendo como familia. Dios te está protegiendo. Y el trigo representa la provisión que necesitamos. No te afanes por mañana. Dios va a traer el trigo, lo necesario, para que tú y yo podamos seguir caminando y podamos seguir avanzando. Me gustaría, si estás por primera vez en este lugar, poderte decir, no te vayas sin Jesús en tu corazón. Si estás en el online escuchando este mensaje en otro momento, me gustaría pedirte que tú puedas repetir conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido que tú entres a mi vida. Yo te reconozco como el Señor y el Salvador de mi vida. Permíteme conocerte un poco más. Marca mi siguiente paso. Y no me quiero marchar de este lugar sin tener la convicción de que Jesús está dentro de mí. Dígale ahí estas palabras claras. Te acepto como mi único Señor y Salvador. Aquel que pagó en la cruz por cada una de las situaciones, pecados, errores que he podido cometer, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.